A menudo se nos dice que si tienes un don especial estás destinado a la grandeza, que el poder es el camino directo hacia el reconocimiento, la admiración y finalmente la felicidad. Nos venden la idea de que ser un protagonista significa cargar con el destino del mundo sobre tus hombros, sin derecho a fallar, sin derecho a dudar. Nos hacen creer que la relevancia de una persona se mide por su capacidad de impacto, por la escala de sus victorias o por el simplemente hecho del ruido que es capaz de generar a su alrededor. Pero, ¿qué sucede cuando tienes un poder capaz de borrar ciudades enteras con solo un pensamiento y aún así lo único que realmente deseas es poder hablarle a la chica que te gusta, ser aceptado en el club de tus sueños o simplemente pasar desapercibido como alguien normal? Shigeo Kageyama, mejor conocido como Mob, no es el héroe tradicional que busca salvar al mundo bajo sus propios términos de justicia o gloria. Él es, en esencia, un chico que ha tenido que aprender a través de sus errores, su dolor y su crecimiento personal, que la verdadera fuerza no reside en la energía psíquica que influye por sus venas, ni en su capacidad innata para manipular la realidad a su antojo. El mundo que lo rodea intenta constantemente definirlo, etiquetarlo y utilizarlo como un peón en conflictos que no le pertenecen. La verdadera fuerza, la que realmente importa, radica en algo mucho más sutil y difícil de alcanzar: la capacidad de decidir contra todo pronóstico y frente a cualquier presión externa quiénes queremos ser. En un universo lleno de individuos, espíritus y organizaciones que intentan imponer sus ideales y sus propias sombras sobre nosotros, Mob nos enseña que el destino no es una cadena que nos ata al duelo para siempre, sino una hoja en blanco que escribimos nosotros mismos día tras día con cada pequeña lección que tomamos. Y así comienza Mob Psycho 100, una historia que no es, bajo ningún concepto, un relato convencional sobre cómo convertirte en un psíquico legendario. Es sobre el viaje más difícil, más humano y más importante de todo, el de tomar las riendas de tu propia existencia, dejando de vivir bajo las expectativas de los demás para empezar a vivir bajo las tuyas, porque al final se trata de que la vida es finalmente tuya. Sin nada más que agregar, vamos con el video. El anime nos introduce a un mundo que, bajo su superficie aparentemente común, oculta una realidad frenética y peligrosa donde los poderes psíquicos no son una anomalía, sino una fuerza que puede alterar el tejido mismo de la sociedad. En el centro de este huracán se encuentra Shigeo Kageyama, un estudiante secundario cuya existencia es, irónicamente, el ejemplo perfecto de la contención absoluta. Shigeo, apodado Mob no por su insignificancia, sino por su capacidad para pasar desapercibido en una multitud, carga con un poder latente que desafía toda lógica, un océano de energía psíquica capaz de desintegrar estructuras físicas y espirituales con solo un pequeño impulso emocional. La narrativa nos lleva de la mano por una cotidianidad extraña, donde Mob compagina su vida escolar con un trabajo de medio tiempo bajo las órdenes de Reigen Arataka. Reigen es un individuo fascinante y complejo, aunque carece de cualquier talento sobrenatural. Se ha erigido como el mentor y figura de autoridad de Mob. Sin embargo, este dúo no está completo sin la presencia de Dimple, un espíritu de clase alta que, tras ser derrotado por Mob, decide convertirse en un aliado con intenciones ocultas. Dimple representa la ambición desmedida y la tentación constante. Al ser un espíritu que alguna vez buscó ser adorado como un dios, actúa como el espejo oscuro de nuestro protagonista, susurrándole constantemente a Mob que su poder debería ser usado para dominar, no para esconderse. A través de las mentiras piadosas de Reigen y las manipulaciones cínicas de Dimple, Mob comienza a construir una identidad que va más allá de sus capacidades destructivas. Mientras el resto del mundo ve a los psíquicos como armas o seres superiores, Reigen le insiste a Mob en algo fundamental: el hecho de tener un don no te hace mejor que nadie. Mientras tanto, Dimple intenta erosionar esa ética, esperando pacientemente el momento en que Mob pierda el control. A medida que avanza la historia, esta calma se fractura. La intrusión del mundo exterior, encarnado por la organización Garra, obliga a Mob a enfrentarse a la realidad de que su poder es codiciado por aquellos que carecen de escrúpulos. Pero el verdadero conflicto no reside en las batallas, sino en la tensión interna de Mob y el despertar psíquico de su hermano Ritsu, quien actúa como un reflejo de las inseguridades de Mob que este mismo intenta suprimir. Es aquí donde el anime brilla, al explorar cómo la envidia y el deseo de validación pueden corromper los vínculos más puros. Al final de este primer arco, Mob no solo ha sobrevivido a las amenazas, sino que ha logrado reconciliarse con su humanidad. Ha aprendido que, aunque posee la capacidad de cambiar el mundo, su mayor desafío es ser el mismo, resistiendo tanto a la guía imperfecta de Reigen como a la influencia seductora de Dimple, para encontrar su propio lugar en un mundo que no deja de intentar definirlo. Si Mob Psycho 100 es una hoja en blanco, Shigeo Kageyama es el trazo que se resiste a ser definido por otros. A diferencia de otros protagonistas de anime que buscan la gloria, Mob nos presenta el caso de un individuo que vive en una constante y silenciosa lucha contra su propia naturaleza. Él posee un poder psíquico de escala catastrófica capaz de colapsar la realidad y doblegar la voluntad de cualquiera, pero esta capacidad no es para él un don, es una barrera. Desde el inicio, Mob se percibe a sí mismo como alguien limitado, siendo un adolescente promedio que no destaca en los deportes, en lo académico o en lo social. Él proyecta sus inseguridades sobre su energía psíquica. Cree que al ser tan poderoso
poderoso en algo que considera anormal, carece de las herramientas necesarias para ser alguien auténtico en lo cotidiano. Es aquí donde su arco se vuelve fascinante. Mob no intenta aprender a ser más fuerte, intenta aprender a ser más humano. Él comprende a través de cada confrontación que si utiliza sus poderes para resolver sus conflictos emocionales, terminará perdiendo aquello que lo hace único, su humanidad. Cuando se dice que tu vida es tuya, se refiere precisamente a esta resistencia interna de Shigeo. Él se enfrenta a organizaciones criminales, a espíritus milenarios y a la manipulación directa de mentores y enemigos, por igual que todos buscan algo por él. La organización Garra quiere su poder para dominar, Dimple quiere su influencia para convertirse en un dios, incluso Reigen, su figura más cercana, utiliza su energía para fines lucrativos. Sin embargo, Mob, en su aparente inseguridad, desarrolla una brújula moral inquebrantable. Él entiende que no puede dejar que los ideales, las ambiciones o la codicia de los demás dicten sus acciones. Su viaje es el proceso de aprender a decir no a las expectativas externas para empezar a decir sí a sus propios deseos, como unirse a su club escolar por gusto propio o intentar conectar con Tsubomi, no por su estatus sino por su valor personal. Shigeo Kageyama no es un arma, es un chico que al aceptar sus emociones finalmente comprende que su destino no está escrito en las estrellas ni en sus habilidades, sino en cada pequeña decisión que toma para construir su propia felicidad. Si Shigeo representa el poder absoluto, bruto y la lucha por la humanidad, Reigen Arataka es la voz que, aunque a menudo nace del egoísmo, termina siendo la lección más honesta que Mob recibe en toda su vida. A simple vista, Reigen es un estafador, un individuo carismático, astuto y desprovisto de cualquier capacidad sobrenatural que ha construido un imperio de consultas espirituales basado exclusivamente en la elocuencia y en la explotación del trabajo ajeno. Pero reducirlo a un simple embaucador sería ignorar la compleja dinámica que sostiene la estructura moral del anime. Reigen ocupa un lugar peculiar en la vida de Mob. No es su padre, no es su profesor ni un compañero de escuela. Es un mentor que ha decidido que, en lugar de intentar controlar a Mob como un arma, como hace la organización Garra, le enseñará a vivir como una persona común. Aquí radica la paradoja de su personaje. Mientras el mundo busca exprimir el potencial psíquico de Shigeo para fines bélicos o lucrativos, Reigen insiste constantemente en que, independientemente de tus capacidades, eres, ante todo, un ser humano. Le enseña a Mob que el poder no te exime de las responsabilidades básicas de la vida, como estudiar, mantener tu físico o tratar a los demás con respeto. A pesar de sus mentiras y su fachada de superioridad, él es quien le recuerda a Mob que no está obligado a usar su energía psíquica para resolver sus problemas interpersonales. Reigen le da permiso para ser mediocre, para ser débil y para cometer errores, algo que ninguna otra figura en la serie le otorga. Él no busca moldear a Mob según sus propios deseos de grandeza, sino que de una manera retorcida y profundamente humana lo ayuda a trazar su propio camino, enseñándole que la verdadera fuerza no se mide en destrucciones masivas, sino en la capacidad de seguir siendo tú mismo, incluso cuando el resto del mundo intenta convertirte en otra cosa. Al final, Reigen es el recordatorio de que a veces la guía más valiosa no viene de los seres más poderosos, sino de aquellos que, con sus propias fallas, nos enseñan a ser mejores. Si Reigen representa la brújula moral, aunque sea una construida sobre bases cuestionables, siempre es la voz que nos recuerda lo fácil que es perderse. Tras ser derrotado por Mob y quedar reducido a una sombra de su antiguo poder como espíritu de clase alta, Dimple se convierte en un oportunista que acecha en la periferia de la vida de Shigeo. No es un aliado genuino ni un villano tradicional, es la encarnación de la ambición que todos llevamos dentro. Esa parte de nuestra psique que nos lo susurra que si tuviéramos el poder suficiente, podríamos obligar al mundo a inclinarse ante nosotros. Dimple es el espejo oscuro de Mob. Mientras que Shigeo se esfuerza por reprimir su inmenso poder para evitar lastimar a otros, Dimple intenta constantemente convencerlo de que esa represión es una debilidad. Su dinámica es fascinante porque, al actuar como un mentor demoníaco, pone a prueba la resolución de Mob en cada paso. Dimple no busca el crecimiento personal de Shigeo, busca su propia relevancia a través de la influencia del chico más poderoso del planeta. Sin embargo, su presencia es necesaria para la historia. Sin alguien que constantemente esté tentando a Mob a usar sus habilidades para el dominio o la venganza, la decisión de Mob de permanecer siendo un chico normal carecería de contraste. Cuando exploramos la idea de que tu vida es tuya, la figura de Dimple toma un nuevo significado. Él representa todas las voces externas, ya sean sociales, culturales o personales, que nos dicen que nuestro valor está ligado a lo que podemos obtener, a cuánta gente podemos controlar o qué tan lejos podemos llegar pisando a los demás. Dimple es el arquitecto del qué pasaría si dejaras de lado tu ética y abrazaras el caos. Al resistirse a las manipulaciones de Dimple una y otra vez, Mob reafirma que su destino le pertenece exclusivamente a él. No le pertenece a los espíritus que buscan poder, ni a las organizaciones que buscan armas, ni siquiera a las sombras de su propio pasado. Al final, Dimple nos enseña que, por muy fuerte que sea la voz de la tentación, la decisión final de quienes somos siempre recae en nosotros mismos. Si Shigeo es la contención y Reigen es la guía, Ritsu Kageyama representa el espejo más peligroso de la serie, aquel que refleja nuestras propias inseguridades. Ritsu no es solo el hermano menor de Mob, es un adolescente inteligente, capaz y popular que, sin embargo, vive bajo la sombra monumental de su hermano. Su conflicto central en la primera temporada no nace de la maldad, sino de una envidia humana y dolorosamente comprensible. Al despertar sus propios poderes psíquicos, Ritsu ve una oportunidad, quizá la única, de dejar de ser el hermano de y convertirse en alguien extraordinario por derecho propio. El arco de Ritsu es un recordatorio de que las búsquedas de identidad pueden llevar a la corrupción. Impulsado por el deseo de no ser superado, Ritsu se entrega a una espiral de arrogancia, utilizando sus nuevas habilidades para manipular el entorno escolar y buscar una validación
reconciliación que en el fondo sabe que está vacía. Su historia nos muestra que cuando intentamos forzar quiénes somos para encajar a las expectativas de poder o éxito, terminamos convirtiéndonos en esclavos de nuestras propias ambiciones. Ritsu creía que dominar a otros le daría control sobre su vida, pero en realidad lo estaba alejando de la única conexión real que le importaba, su familia. Ritsu se convierte en el contrapunto perfecto para Mob. Mientras Mob aprende a aceptar que no necesita poderes para ser valioso, Ritsu pasa la mayor parte de la temporada intentando probar que sí los necesita para ser alguien. Su caída y posterior redención son el golpe de realidad necesario para que nosotros entendamos el precio de buscar la grandeza fuera de uno mismo. Al final, Ritsu aprende la lección más dura de todas, que la envidia es una cadena que nos impide ver nuestro propio valor. Su reconciliación con Mob no es solo un momento fraternal, es el acto de soltar las expectativas externas. Ritsu nos enseña que por mucho que nos comparemos con los demás, tu vida es tuya y solo tú puedes decidir si tu valor nace de lo que puedes controlar o de quienes decides ser al final del día. Tsubomi Takane es la representación de la sencillez a la que Shigeo aspira. Para nosotros, Tsubomi puede parecer un personaje distante o poco explorado en la primera temporada, pero su peso narrativo es incalculable. Ella es el horizonte. Es la razón por la que Mob se inscribe en el club de mejora corporal, buscando cambiar no para ser un psíquico superior, sino para ser alguien que pueda sostenerle la mirada a la persona que le gusta. Tsubomi nos ayuda a entender la lucha de Mob contra la etiqueta de anormal. A ella no le impresionan los poderes psíquicos. En un mundo donde la gente es arrastrada por el caos de lo sobrenatural, ella representa la calma y la indiferencia hacia lo extraordinario. Para Mob, esto es un alivio y al mismo tiempo un desafío. ¿Cómo alguien como él, que puede ver espíritus y mover edificios, puede simplemente ser alguien normal ante los ojos de quien admira? Aquí es donde el mensaje "tu vida es tuya" cobra un sentido más íntimo. Mob no busca la aprobación de Tsubomi a través de la espectacularidad, porque sabe instintivamente que eso no sería real. Él busca ser digno de su atención siendo auténtico, aunque eso signifique ser torpe o fracasar en el intento. La presencia de Tsubomi en la historia nos recuerda que el crecimiento de Mob no está enfocado hacia afuera, hacia la conquista del mundo, la victoria sobre Garra, sino hacia adentro. Ella es el símbolo de la meta más simple y humana, la conexión. Mientras que los otros personajes de la serie intentan forzar a Mob a definir su identidad en función de su poder, Tsubomi lo obliga indirectamente a definirla en función de sus sentimientos. Al final, ella no es un premio a alcanzar, sino el recordatorio constante de que la vida de Mob le pertenece a él y que sus decisiones más importantes no ocurren durante una batalla de telequinesis, sino en los momentos silenciosos y cotidianos donde intenta simplemente ser un chico que aprende a crecer, a amar y a ser valiente en su propia piel. Teruki Hanazawa llega a la vida de Mob para encarnar la arrogancia del poder absoluto. Cuando lo conocemos, Teru es, en muchos sentidos, el protagonista de su propia historia de éxito. Es inteligente, atlético, popular y sobre todo posee habilidades psíquicas que lo colocan por encima de cualquier otro estudiante en su escuela. Para Teru, sus poderes no son una carga que hay que esconder, sino el núcleo de su identidad, la razón por la cual él merece estar en la cima de la pirámide social. La confrontación entre Mob y Teru no es solo una batalla de fuerzas telequinéticas, es un choque de ideologías. Teru intenta imponer su visión del mundo sobre Mob, intentando obligarlo a usar sus poderes para demostrar su superioridad. Sin embargo, al ser derrotado por un Mob que se niega a pelear contra otros seres humanos, el mundo de Teru se desmorona. Es un momento crucial de la historia porque nos enseña que el poder, cuando se usa para dominar, es increíblemente frágil. Una vez que Teru pierde su ventaja, pierde su razón de ser. Teru se convierte en un ejemplo fundamental de redención. Su viaje a lo largo de la primera temporada es el proceso de aprender a despojarse de esa máscara de superioridad para descubrir quién es realmente cuando no está brillando a costa de los demás. Él es la prueba de que el destino no está escrito en tus habilidades, sino en tus propias capacidades de aceptar tus límites. Mientras Mob lucha por ser normal, Teru lucha por aprender a ser humano. Al final, ambos comprenden que su vida no les pertenece a sus poderes, ni a la admiración de quienes los rodean, ni a la necesidad de destacar. Les pertenece a ellos mismos. Teru deja de ser un tirano de instituto para convertirse en alguien que, al aceptar su derrota y su propia humanidad, finalmente encuentra una identidad sólida y propia. Su evolución nos recuerda que, a veces, tocar fondo es la única manera de entender que el valor real nunca estuvo en el pedestal donde otros nos pusieron. Tome Kurata es la energía pura del entusiasmo adolescente. Como presidenta del club de telepatía, un club que, a decir verdad, apenas existe más allá de su voluntad, Tome funciona como un recordatorio constante de que la fascinación por lo sobrenatural es una parte intrínseca de la condición humana. Para Tome, la telequinesis no es una maldición que ocultar, ni una herramienta de poder que manejar. Es un sueño, un misterio que debe ser desentrañado. Su papel en el anime es vital para equilibrar el tono de la serie. En los momentos en que la narrativa se vuelve más densa, cargada de conflictos psicológicos y batallas espirituales, Tome aparece para recordarnos que Mob, ante todo, sigue siendo una estudiante secundaria. Su insistencia casi obsesiva por encontrar seres con habilidades psíquicas en su propio entorno actúa como un lente que enfoca la normalidad de Mob. Mientras que Shigeo intenta desesperadamente no llamar la atención, Tome es quien, sin saberlo, más lo empuja a salir de su caparazón simplemente por querer compartir con alguien con intereses. Tome representa la libertad de buscar lo que nos apasiona, sin importar lo absurdo que puede parecer para los demás. A ella no le importa la opinión pública ni las normas sociales, ella tiene un objetivo y dedica su vida escolar a perseguirlo. Su tenacidad nos enseña que, en un mundo donde todos intentan imponer quienes debemos ser, tener una pasión, por pequeña o extraña que parezca, es un acto de rebeldía. Tome no necesita poderes psíquicos para tener una identidad sólida. Su identidad ya es potente
potente porque ella ha decidido por cuenta propia que su vida gira en torno a sus sueños. Al final Tome nos deja una lección sencilla pero profunda, que aunque no podamos mover objetos con la mente, ser los dueños de nuestra propia curiosidad y perseguir lo que amamos es en sí mismo un poder extraordinario que nos pertenece solo a nosotros. Si bien la historia de Mob nos atrapa por su carga emocional, es imposible ignorar que estamos ante una de las mayores hazañas técnicas de la animación moderna. El estudio tomó una decisión arriesgada, alejarse del realismo estandarizado para abrazar un estilo que prioriza la expresividad sobre la perfección anatómica. Esta no es una serie que busque la rigidez, sino la fluidez absoluta. Lo que define el apartado técnico de Mob Psycho es su libertad creativa. El uso de técnicas mixtas es constante, vemos de animación tradicional detallada hasta secuencias experimentales con pintura al óleo, acuarela, recorte de papel y estilos que parecen sacados directamente de los bocetos originales de One, el autor del manga. Esta mezcla no es caótica por accidente, es una herramienta narrativa. Cuando Mob pierde el control y su porcentaje emocional escala, el estilo visual se distorsiona para reflejar ese desequilibrio interno. El trazo se vuelve más grueso, los colores se saturan y la composición se vuelve abstracta, obligándonos a sentir el poder en lugar de solo verlo. El trabajo de dirección es clave para entender esa libertad. El director comprendió que la animación de acción no tiene por qué seguir siempre las mismas reglas. En las batallas los planos cambian de perspectiva de forma imposible. Los fondos se funden con los personajes y el impacto se siente no por la cantidad de líneas, sino por el dinamismo de los efectos visuales. Es un estilo que refleja el espíritu del manga, pero que lo expande hasta convertir cada episodio en una pieza de arte en movimiento. Además, el diseño del sonido y la banda sonora juegan un papel crucial. La música no solo acompaña, sino que dictamina el pulso de la escena, oscilando entre ritmos frenéticos de sintetizadores y momentos de una melancolía minimalista. Todo este despliegue técnico no está ahí para lucirse gratuitamente, está al servicio de la tesis central de la serie. Al igual que Mob lucha por ser auténtico, la animación de Mob Psycho lucha por ser libre. Nos enseña que cuando les tratas de atravesar las reglas y mostrar tu estilo sin miedo, el resultado no es solo un producto de consumo, sino una experiencia que deja huella. Al final, el apartado técnico es el reflejo visual del lema, una obra que se niega a ser moldeada por otros y que orgullosamente define su propia identidad. El apodo de nuestro protagonista no es una elección casual. Mob proviene de una lectura alternativa del kanji de su nombre, Shigeo, que puede interpretarse como alguien discreto, un personaje de fondo o un NPC en un videojuego, alguien que carece de importancia y que simplemente llena el espacio. Este nombre en sí mismo es una sentencia irónica. El chico más poderoso del mundo es llamado por todos como si fuera alguien completamente irrelevante. Para Shigeo, este apodo refuerza su deseo de pasar desapercibido, pero también es el núcleo de su lucha. Él debe aprender que, aunque el mundo lo trate como un relleno, su vida tiene un valor intrínseco que no depende de que los demás lo noten o lo celebren. Es imposible no notar que Mob comparte una estética muy particular con One Punch Man. Ambos nacieron de la pluma de One, un autor que entiende que el diseño de su personaje no tiene por qué ser complejo para ser inolvidable. Mientras otras series se pierden en detalles anatómicos, One apuesta por una sencillez geométrica. Este estilo, que para un ojo inexperto podría parecer básico, es en realidad un lienzo en blanco perfecto. Al eliminar la complejidad visual, One nos obliga a fijarnos en lo que realmente importa, la emoción pura, la intención y el mensaje. Es la prueba definitiva de que una buena historia no necesita un arte pretencioso para dejar una marca imborrable. El amor de Mob por las cosas pequeñas como el ramen, el takoyaki o simplemente quedarse mirando al cielo es lo que lo mantiene anclado a la realidad. En un mundo de espíritus malignos y organizaciones conspiradoras, estos placeres cotidianos son el combustible de su humanidad. Cuando Mob disfruta de un tazón de ramen, no lo hace como un psíquico legendario, sino como un chico de secundaria. Estos pasatiempos no son solo un detalle de color, son su refugio. Nos enseñan que, sin importar cuán inmenso sea nuestro poder o cuán pesadas nuestras responsabilidades, siempre debemos encontrar tiempo para valorar lo simple, porque en esos momentos de calma es donde realmente reafirmamos quiénes somos, personas, no armas. Mob Psycho 100 no es simplemente una serie sobre un psíquico que destruye espíritus, es en su núcleo más puro una carta de amor a la identidad propia. A través de la comedia absurda de Reigen, la frenética revolucionaria animación, el estilo artístico inconfundible de One y la profundidad emocional de sus personajes, la serie entrega un mensaje que resuena con una fuerza inmensa: tu vida es tuya. El anime remarca esto de una forma brillante y a ratos conmovedora. Nos muestra a un protagonista que, a pesar de tener el poder absoluto para cambiar el mundo, elige constantemente trabajar en sí mismo, en sus debilidades y en sus conexiones humanas. Mob nos enseña que no necesitamos ser alguien extraordinario según las métricas de la sociedad para tener valor. El hecho de que él prefiera mejorar su cuerpo, aprender a comunicarse con los demás o simplemente disfrutar de una tarde mirando el cielo antes que usar su energía para imponerse es el acto de rebeldía más grande que se puede ver en el género. Y realmente recomendar Mob Psycho 100 es muy fácil, porque el anime se encarga de hacerlo así. No encuentro casi ninguna queja a todo su contenido y, en mi opinión sincera, es un anime totalmente recomendado, pero realmente entender su verdadera naturaleza y grandeza requiere mirar más allá de sus secuencias de acción visualmente espectaculares. Esta serie es un
refugio para cualquiera que alguna vez haya sentido presionado por las expectativas ajenas o para quienes han dudado de su propio camino. Es una obra que celebra la autenticidad sobre la potencia y la bondad sobre la fuerza bruta. Así que si realmente se pudieran quedar con algo como consejo, que sea esto: como Shigeo Kageyama, como Mob, no permitas que tu entorno, tus talentos, tus inseguridades definan tu historia. Tienes el poder de escribir tu propio destino día a día a través de tus pequeñas decisiones, tu esfuerzo y tu capacidad de ser tú mismo. Mob demuestra que sin importar cuán ruidoso sea el mundo a tu alrededor, la decisión más importante que jamás tomarás es la de vivir bajo tus propios términos, porque al final del día el regalo más grande que uno posee no es la energía, ni los dones, ni lo que los demás esperan de uno. El regalo más grande es que tu vida te pertenece, así que haz que valga. ¿Te gustó el video? No olvides suscribirte y darle a like, te lo agradecería muchísimo. Deja en los comentarios qué te ha parecido el video o el anime, me gustaría leerlo. También puedes seguirme en mis diversas redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, todos los links estarán en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.